Este decálogo del que hemos hablado, que es en fin, pues una síntesis, una destilación de Hazte quién eres, surge de un cargo de conciencia o de un cierto remusguillo, porque yo venía de publicar un ensayo el que has nombrado, que ganó el Málaga de ensayo, que es Agitación sobre el mal de la impaciencia. Y ese ensayo fue muy celebrado y gustó mucho y tal, pero creo que contenía un error o al menos tenía un demérito, y es que era un ensayo de crítica más o menos destructiva. Es decir, cuando la crítica no propone nada, cuando la crítica se limita a demoler aquello que no está bien, pues entonces el libro termina siendo un libro incompleto, ¿no? Y yo me acordaba de aquello que escribió Robert Burns en su ensayo sobre bueno, en su poemario, perdón, en los versos que dedicó a un ratoncito al que un golpe de azada había destruido la madriguera, ¿no? Entonces venía a decir que después de agotadoras dentelladas había bastado un golpe con el azadón para cargárselo. Es decir, que algo que cuesta mucho construir se puede destruir en un momento, ¿no? Y precisamente el poeta escocés Robert Burns escribió eso al hilo de los meses en que Edmund Burke escribía su ensayo sobre la Revolución Francesa, ¿no? Reflexiones sobre la Revolución Francesa de 1793. Y ahí esbozaba una metáfora muy diferente pero muy similar. Decía que cualquiera puede romper un reloj y despanzurrar sus piezas encima de una mesa. Despanzurrar las bielas, los pistones, las tuerquitas, las poleas y lo que fuere, pero a ver quién es el guapo que consigue recomponerlo para hacer que vuelva a funcionar. Es decir, que la crítica destructiva está al alcance de cualquiera, pero a ver quién es el guapo que consigue elaborar un ideal propositivo. Y eso es lo que intenté con Hazte quién eres, un código de costumbres. Es una especie de, pues no sé, de código de costumbres virtuosas, que no de rutinas, que es una cosa que cumple hoy, yo creo que hoy cunde. Yo creo que no cabe confundir la vileza mecánica de las rutinas y la nobleza de las costumbres. Y yo aquí en este libro me convierto en un moralista, pero no en alguien moralizante, en un moralista que es una vieja tradición filosófica que se remonta a Marco Aurelio y que llega a los moralistas franceses, a Chamfort, y luego llega a Albert Camus y llega a otros tantos. Es decir, moralista es la persona que se ocupa de las costumbres. Mores significa costumbres. De tal suerte que si tú consideras que hay costumbres morigeradas, que son por definición las que te llevan a la virtud, yo creo que es preceptivo que las recomiendes. Y eso no tiene nada de moralizante ni de catequético. Con lo cual este libro tiene una serie de consejos, algunos de ellos hechos en aras de lo literario, incluso de lo humorístico, que buscaban pues entablar un diálogo con el lector y que no eran de una estricta observancia, es decir, no había que cumplirlos a rajatabla, ¿no? Entonces, bueno, este libro en último término pues contribuye a eso que se le ha puesto en el título de este artículo, que es la formación del carácter, y que es, pues en último término, aquello a lo que deberían dirigirse las humanidades. Bueno, yo soy una persona muy libresca y de hecho ahora me encuentro en un brete con un libro que estoy escribiendo que saldrá dentro de un par de años, porque me he dado cuenta de que estoy hasta las narices de encontrarlo todo en los libros, que es donde lo he encontrado todo habitualmente. Yo no soy una persona aventurera, a mí me gustan mucho esas figuras, por ejemplo, Kessler, al que dediqué una biografía, los hombres de letras y hombres de acción, ¿no? Que son aventureros. En mi último libro, de hecho en Los extrañados, hablo mucho de Blasco Ibáñez, ¿no? Que es alguien que tiene una obra muy dilatada, pero sobre todo tiene una personalidad absolutamente apabullante, y no se entiende que no le hayan dedicado varios biopics en Hollywood, ¿no? Porque una vida explosiva. A mí me encanta ese tipo de escritores, pero yo no soy así. Yo soy un escritor sedentario, yo soy averso a la aventura, averso al riesgo, y tengo la vida más monótona que se da, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente mi pensamiento se hace al trasluz de una serie de lecturas muy procelosas, y de ahí voy filtrando. ¿De dónde vienen estas ideas? Hombre, al final, pues mira, vienen muchas de los libros, pero por supuesto, mira, de mi madre sin ir más lejos. Mi madre, toda mi familia es gallega, salvo yo, que, en fin, como tantos madrileños, pues nací azarosamente en Madrid. Entonces, mi madre, cuando yo era pequeño, siempre me decía: hijo, haz las cosas con xeito. Es una palabra intraducible, o sea, no hay una traducción al castellano para xeito. Xeito significa hacer las cosas con cabeza y con corazón, hacerlas con criterio, pero al mismo tiempo es hacerlas con elegancia. Entonces yo me había olvidado de esto hasta que, leyendo a Landero, el gran escritor, el gran novelista Luis Landero, que es natural de Alburquerque, o sea, es extremeño, pero es casi limitando con Portugal, me di cuenta de que en todas sus novelas habla del jeito y siempre dice que hay alguien que hace cosas con jeito. Entonces, generalmente cuando Landero habla del jeito, se refiere a alguien que hace las cosas con parsimonia, pero sobre todo con atención. Bueno, yo creo que esa es una buena forma de hacer las cosas, ¿no? Los latinos decían age quod agis, haz lo que hagas, pero hazlo con tu plena atención. Últimamente, sobre todo en las revistas culturales, bueno, en fin, hay una tendencia, yo creo que muy marcada. Siempre que se habla de la familia,
ya te digo, generalmente en literatura y también en filosofía, se entiende que la familia es como una fuente perenne de insatisfacciones, de dolores, por supuesto de traumas edípicos, freudianos y de auténticos horrores abisales, ¿no? Que hay que encontrar ahí al fondo para descubrir lo que realmente somos, ¿no? Y ya digo, es una tendencia cultural que no se suele contestar. Entonces, claro, pues mi experiencia no es así. Yo supongo que he sido muy afortunado, sin duda he sido muy afortunado. Pero claro, para mí la familia ha sido una fuente de amor, de protección y de cariño constante, ¿no? Pero es algo que no se dice. Yo entiendo que resultaría casi contracultural decirlo porque, bueno, Ortega lo llamaba el deleite de la quejumbre. Tú ya sabes que las quejas, el pesimismo y las jeremiadas visten mucho más que las palabras luminosas, porque cuanto más pesimista es uno, parece que es más profundo, ¿no? Parece que ha rasgado el velo y he visto una verdad que a los demás se nos veda, ¿no? El filósofo al que más veces he citado en mis, hasta la fecha, 6 libros, en un mes sale el séptimo, es Agustín García Calvo. Y me apena que sea un autor olvidado. Nunca fue un autor, diríamos hoy, mainstream, ¿no? Siempre se mantuvo, digamos, extramuros de la filosofía oficial y, por supuesto, de la filosofía académica. Él, de hecho, tiene un texto en esos adioses que publicaba en el diario La Razón, un texto de despedida de su alma mater, con unas palabras muy acerbas y muy duras hacia la universidad. Y bueno, pues él, en fin, era un carácter, ¿no? Era un personaje muy, muy peculiar. Tuve la fortuna de acudir a su tertulia, la que tenía en el Ateneo de Madrid, cuando yo tenía 18 19 años. Y en fin, es Sacramento que imprime carácter. Es lo más parecido que yo he vivido a frecuentar a un presocrático. Estoy convencido de que en la Hélade, en el siglo V, en el siglo IV antes de Cristo, hablar con Parménides o hablar con Heráclito o hablar con quien fuera no distaba mucho de lo que era hablar con Agustín García Calvo. Él decía una cosa que yo he recordado mucho cuando se puso de moda esto de las estatuas que se venían abajo, ¿no? Estos personajes históricos que de repente eran cancelados por opiniones recusables manifestadas in illo tempore o algunos aspectos de su vida privada que fueran proscribibles, etcétera, ¿no? Y me acordaba de algo que decía García Calvo y es que no debiera preocuparnos tanto las estatuas que quieren tirar, sino las estatuas que quieren erigir. O sea que efectivamente siempre hay una frase de Agustín que nos puede iluminar el camino. Yo creo que más allá, como decía, de las diferentes facetas en que nos ha llegado, hay dos que nos deberían preocupar. Una de ellas ya vino avanzada hace, creo que fue 6 años, cuando Jonathan Haidt, el psicólogo, cuando se publicó en España la edición española de La transformación de la mente moderna. Y ahí en el prólogo a los españoles, el prólogo a la edición española, Haidt decía una cosa muy interesante, porque ese libro abordaba, entre otras cosas, lo que él llamaba la epidemia de sobreprotección, lo llama proteccionismo vindicativo, ¿no? Y tiene mucho que ver con algunos desafueros que se han producido en los campus estadounidenses y que nosotros, por supuesto, hemos acogido aquí a manos llenas, ¿no? Y él decía: lector español, pon diques, planta escolleras en tus costas antes de que lleguen estas ideas tan nefastas a tu país. Bueno, efectivamente, hace ya mucho que se oyeron, en fin, esos barcos sobre los guijarros y que llegaron aquí y que los asumimos completamente. Y yo creo que precisamente ese sobreproteccionismo cunde hoy por doquier y es un problema. Respecto escrupulosamente a lo que entendemos como movimiento woke, yo estoy muy de acuerdo con Donoso Cortés cuando decía aquello de que algunas cuestiones políticas son cuestiones teológicas. Y yo el tema woke lo abordaría como un fenómeno claramente calvinista y de índole puritana. Es decir, yo creo que Machado decía en su Juan de Mairena que nos cuidáramos de los dioses apócrifos, ¿no? Y yo creo que el dios woke es el dios que no cree en el perdón. Nosotros nos hemos criado en una cultura católica y el perdón es un concepto central. Sin embargo, el wokeismo, como se podría llamar a falta de una palabra mejor, es una cultura que niega el pecado original, pero se obsesiona con los pecadores y sobre todo proscribe por completo el perdón. Esto también tiene mucho que ver con bueno, pues una impermeabilización progresiva del espacio público que hace que de alguna forma se le vaya cerrando el paso a toda disidencia, so pretexto de que algunas ideas resultan dañinas. Por supuesto, esto está directamente relacionado con los escraches, con las cancelaciones. Cuando hace unos años, hace 2 o 3, a Pablo de Lora se le prohibió en la Pompeu Fabra hacer una charla acerca de la inclusión de deportistas trans en las categorías femeninas, que era una cuestión candente y de la que había que debatir y que tenía mucho interés, se lo canceló bajo el pretexto de que sus ideas eran potencialmente dañinas. Bueno, es que efectivamente la cultura y el debate es dañino porque tiene aristas muy afiladas y puede pinchar algunas burbujas de ignorancia en las que podemos estar muy cómodos. Por supuesto, la
ilustración siempre es dolorosa, la luz siempre es dolorosa. Preferiríamos mantenernos en la comodidad de la ignorancia, sin duda. Entonces yo creo que al final esta tentativa de impermeabilizar el debate a ciertas cosas lleva desafueras, como por ejemplo en el London College, cuando hace 2 años prohibieron que entraran los miembros del Club Nietzsche, que no dejaban de ser unos frikis de 20 años que les gustaba leer filosofía alemana, pero decían que las ideas de ese oscuro filósofo podían ser también dañinas. Bueno, es que efectivamente todas las ideas son potencialmente dañinas, ¿no? Entonces yo creo que lo woke hay que entenderlo, entre otras cosas, pues como la última emanación del calvinismo que ha llegado a nuestro país, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, salvando las distancias, con este movimiento que, aunque no parezca serlo, sin duda tiene una entraña religiosa clarísima, ¿no? He citado a Nietzsche, y Nietzsche decía que las aguas de la religión se repliegan pero dejan charcos, y yo creo que esto se ve muy claramente en este occidente supuestamente secular, que sin embargo en algunas cosas es más santurrón que nunca. Al final yo creo que la retórica es negociar una distancia y al final hay un floreo retórico que es un juego irónico con el lector y que entiende que en cuanto al lector adulto, por supuesto, como no hay una propensión moralizante, no tiene por qué asumir tal cual estos consejos. Tú ya sabes que entre que escribes un libro, lo mandas al editor, te lo corrigen, te lo devuelven, se hacen las galeradas, se hace la no sé qué y llega a imprenta, puede mediar un año. Bueno, pues desde que yo publiqué este libro hasta que salió publicado, yo creo que no suscribía más de la mitad de los consejos que en él van contenidos. Es decir, un autor no tiene por qué estar de acuerdo consigo mismo, salvo que sea pétreo, que sea monolítico y que ya salga con todas las ideas en su cabeza desde el nacimiento. Por supuesto que no estoy de acuerdo con muchas de estas cosas, pero yo creo que es muy importante encontrar el tono. Y el tono tiene que ser categórico, entre otras cosas, porque eso permite que por los resquicios de lo que se dice se cuele el humor. Y creo que es muy importante. El humor es una herramienta, a mi juicio, indispensable para el filósofo que, sin embargo, se ha dejado de lado en muchas ocasiones. Hombre, a mí me gusta mucho, precisamente por este talante cascarrabias, me gusta mucho Schopenhauer, pero es que Schopenhauer es, no es casualidad, un gran filósofo a fuer de gran escritor, es que es un grandísimo prosista, ¿no? Entonces, a mí me divierte mucho. Yo creo que en ocasiones la literatura ligera también puede ser profunda y también puede tener sus cuestiones filosóficas. A mí me gusta muchísimo un autor al que dedico un capítulo en Los Extrañados, que es Wodehouse. Wodehouse es un autor cuyo humor, hay quien dice que su humor ha envejecido mal, porque es un humor ingenuo, es un humor sin trastienda, diríamos. Pero yo creo que es un humor contracultural. Es decir, un humor que no está marcado, como hoy parece que tiene que estarlo por obligación, por el sarcasmo, por el cinismo, por el resabio de la mueca socarrona, incluso por el humor negro. Si uno viene con un humor inocente y más o menos ingenuo, parece que es como una especie de antiguaya, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho el humor de Wodehouse porque lo pueden tomar por tonto y sin embargo sus novelas son inteligentísimas. De hecho, son novelas de enredo con unas tramas tan complicadas que yo en ocasiones al leerlas tenía que hacerme un esquemita en una hoja para poder seguirlas porque se liaban muchísimo las tramas, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta mucho y de hecho me parece incluso ejemplar su actitud y cómo mantener ese humor inocente para infundirse de ánimos a lo largo de la existencia. En fin, dos ejemplos. Wodehouse es un hombre que se hace millonario, ya venía de una familia con mucho dinero, pero se hace millonario con los royalties de sus novelas y decide, cuando ya tiene una mediana edad, irse a la Costa Azul con su mujer. Pero este aquí, que es un hombre que vive ajeno a la actualidad, a los periódicos, a los hechos históricos y no se percata de que ha caído Francia en el año 40. Con lo cual, esto parece increíble, pero efectivamente era así. Vivía tan absolutamente obnubilado por sus novelas y sus cuentos que vivía ajeno a todo lo demás. Lo apresan junto con todos los ciudadanos ingleses que están ahí residentes y se lo llevan a un campo de prisioneros. Este hombre, en lugar de amilanarse, cuando había motivos para ello, lo primero que dice es, junto con el resto de compañeros de cautiverio, estoy como un plato de gelatina en un terremoto. Un humor bastante infantil, ¿no? Después de esto lo llevan a una prisión en Lieja absolutamente terrorífica, construida durante las guerras napoleónicas, con unos sillares de piedra gigantescos, con unos ventanucos minúsculos, y él, en lugar de morirse de miedo con 59 años, dice: la prisión está bien para una visita, pero no me quedaría a vivir aquí. Y después de esto, si todavía faltaba por recibir disgustos, se lo llevan a Leilag, a uno de estos campos de prisioneros nazis, que en este caso estaba en la Alta Silesia, en el lenguaje del Reich, ¿no? Que era bueno, pues un antiguo hospital psiquiátrico realmente pavoroso que habían reconvertido a campo de prisioneros y le habían añadido, bueno, pues en fin, las alambradas, las garitas de vigilancia. Y entonces él, cuando llega ahí, en el autobús en el que llevan a los prisioneros, dice: si esto es la Alta Silesia, ¿cómo será la Baja Silesia? ¿Y por qué generalmente quien se dedica a pensar tiene que ir siempre con la cara media asta y con esta idea tan absolutamente triste bueno, yo he rasgado el velo y lo he visto y por eso soy tan
tan sumamente destemplado, ¿no? Bueno, pues mantengamos los corazones en alto, ¿no? Sursum corda. Mantengamos el buen ánimo. ¿Algún humorista? Mira, hay un humorista que yo, bueno, en fin, como en este país somos tan ingratos con cierto tipo de literaturas, hay un humorista alcoyano que es Jorge Llopis, que a mí me gusta muchísimo, y que es un autor que además hizo un libro que es, yo creo, uno de los pináculos del humor en nuestro país, que es Las 1000 peores poesías en lengua castellana, que es un libro descacharrante que además se mide con los grandes clásicos y los destroza, ¿no? Y luego tiene novelas muy Woodhouseianas, en realidad, ¿no? Hay un autor que no es humorista en absoluto, que de hecho es otro cascarrabias, pero que tiene mucho humor y que tiene mucha profundidad filosófica, que es el aforista colombiano Nicolás Gómez Dávila, que a mí me gusta mucho, me he reído mucho con él y a la vez he pensado. Y luego, hombre, tenemos a nuestro gran humorista y a la vez a nuestro gran pensador, que es Cervantes. O sea, Cervantes al final tienes el Quijote que te mondas de la risa con él y que luego te da para muchas reflexiones, ¿no? No es muy conocido y la verdad es que es muy citable, ¿eh? Porque sus aforismos valen para un roto y para un descosido. O sea, al final yo en la radio lo he citado en muchas ocasiones. Estuve pensando mucho en él, yo he sido padre recientemente y viendo a mi hija, viendo cómo nos miraba y viendo cómo se entretenía cuando hacíamos tonterías, me di cuenta de que era verdad uno de sus aforismos que no había entendido hasta ahora, que decía, sabio es aquella persona para quien todo tiene interés y nada tiene importancia. Claro, yo veía que la niña nos miraba con mucha curiosidad, pero si decíamos como que nos caíamos, no se asustaba, le daba exactamente igual, te podías partir la crisma, ¿no? Y en el fondo eso creo que es, bueno, si esto nos lo dijera un sabio taoísta de hace 30 siglos, diríamos qué profundo, ¿no? Pero en realidad es así, todo tiene interés y nada tiene importancia. Durante mucho tiempo nos hartamos de criticar, digamos, la ruina moral de la autoayuda, porque cometemos todos que el problema de la autoayuda es que generalmente deposita sobre nuestros hombros individuales cuestiones que quizás son generales o que son sistémicas, es decir, no está en tu exclusivo haber ni en tu responsabilidad cambiar algo que te sobrepasa. Por eso se solía decir las negligencias de autoayuda, ¿no? Que piensan que con tu voluntarismo puedes cambiar algo que depende de ti, ¿no? Bien, estamos de acuerdo. Sin embargo, de forma sutil, en los últimos años ha ido proliferando otra autoayuda de signo prácticamente opuesto que a mi parecer es todavía más deletérea, que es esta sociología que te dice que toda la culpa es del sistema, toda la culpa es de lo que te rodea, toda la culpa es de las circunstancias y que esas circunstancias además son superiores a ti, con lo cual tú no puedes hacer nada, con lo cual tienes que encogerte de hombros. Verbigracia, un ensayo que salió hace 2 o 3 años, firmado por dos psiquiatras que además estaban en listas de un partido de la nueva política, como se vino a llamar, que decían que todos nuestros males de salud mental se derivaban a un sistema productivo, a un modelo productivo absolutamente injusto que era el capitalismo, y que hasta que el capitalismo no se derrumbase no íbamos a poder sanarnos. Tú imagínate que llegas a la consulta del psicólogo con una depresión y te dicen que te esperes a que llegue la gran noche, como decían antiguamente los comunistas, y que cuando se derrumbe el capitalismo te vas a curar. Flaco favor, pero sobre todo lo que te está diciendo es que tus soluciones individuales, como por ejemplo educar el carácter o todo aquello que nos enseñan los clásicos, no sirve de nada hasta que no sean resueltas a nivel sistémico. Bueno, realmente es un absoluto dislate y sobre todo es la respuesta más conformista y más irresponsable que podríamos dar, ¿no? Entonces yo creo que hay que recordar que las circunstancias, por supuesto, pueden moldearnos e incluso pueden aplastarnos, pero en último término el carácter es más fuerte que la fortuna. Y esto no supone caer en ningún tipo de ingenuidad. Si a mí me encierras en una celda, has acabado con mi libertad de movimientos. Y yo no voy a decir que me basto y sobro, por supuesto que no. Pero es que incluso en esas circunstancias ímprobas, incluso en la oscuridad de una celda en Argamasilla de Alba, Cervantes escribió El Quijote. He hablado antes de Woodhouse. Es que Woodhouse escribió su novela más luminosa, y mi favorita de todas las suyas, que es Júbilo matinal, la escribió precisamente en ese centro psiquiátrico reconvertido a prisión de los nazis. En el lugar más terrorífico y más oscuro escribió la más luminosa de sus novelas, ¿no? Entonces, al final, da la sensación de que tú no eres lo que te sucede. Es decir, que Leopardi no fue uno de los más grandes poetas porque cargara con una jiba en la espalda y estuviera contrahecho. Que Pascal también tenía unos padecimientos importantes y eso no lo definía. Que tú no eres lo que te sucede. Yo recomendaría sin duda El Criticón de Gracián. Luego, pues mira, hemos hablado de Séneca, un libro que es maravilloso, son las cartas a Lucilio, que hay que recomendar siempre, que puede leer cualquiera, que no hace falta tener una formación filosófica, no hace falta haber hecho 5 másters para leer a Séneca, ¿no? Y luego hay un autor que me gusta mucho, que aunque no sea filósofo como tal, sí tiene un pozo muy filosófico, que es Junger, Ernst Junger, el autor alemán, que, bueno, pues sus mejores ideas filosóficas las formuló o bien en ensayos, o sea, perdón, o bien en diarios, o bien en, bueno, textos fragmentarios hechos cuando ya contaba con más de 90 años,
o bien en novelas muy crípticas, muy simbólicas, pero preñadas de significado, ¿no? Con lo cual yo recomendaría esos tres autores, pero claro, es que hay tanto. Pues mira, sin ir más lejos, Dickens es un grandísimo novelista del que también se pueden extraer muchas ideas de peso y de calado, ¿no? Claro, como es un novelista y encima es un novelista popular, es un novelista que gusta a todo el mundo, lo miramos por encima del hombro. Bueno, eso es un craso error. Entonces, pues Dickens, sin ir más lejos.